Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Kaya y Atay Ulusoy juntos frente a la casa de Azal. Te contamos todo lo que se sabe de este misterioso encuentro. Lo que comenzó como un día cualquiera en el exclusivo barrio de Bebek en Estambul, terminó convirtiéndose en el tema más comentado del día en las redes sociales y medios del corazón. La famosa actriz Azal Kaya fue sorprendida por los paparazzis cuando el también actor Atay Ulusoy fue visto estacionando su coche justo frente a su casa. La imagen de Ulusoy bajando de su auto con una expresión seria pero determinada no tardó en viralizarse, generando una ola de especulaciones sobre qué estaba haciendo allí y cuál es la verdadera relación entre estos dos queridos artistas. Los rumores no se hicieron esperar. Azal y Atay de nuevo juntos, ¿están planeando un nuevo proyecto o hay algo más entre ellos?, fue uno de los comentarios más frecuentes en Twitter. Recordemos que ambos actores protagonizaron juntos la popular serie Anferiakoy Doom hace más de una década, y desde entonces, los fans han estado esperando una reunión, ya sea profesional o personal. Según testigos que se encontraban cerca de la residencia de Azal Kaya, el encuentro fue breve pero muy intenso. Atay salió del auto, tocó el timbre y fue recibido rápidamente por Azal. Estuvieron hablando en la puerta por varios minutos, y luego él entró a la casa, comentó una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo más llamativo del suceso fue que, apenas unas horas antes, Azal Kaya había compartido una historia en su cuenta de Instagram mostrando una mesa para dos en su jardín con la descripción: preparado para una conversación muy especial. Los fans, por supuesto, comenzaron a conectar las piezas. Aún más intrigante fue la declaración de una fuente cercana a Kaya: Azal y Atay han estado en contacto constante durante los últimos meses. Ella siempre le ha tenido un gran cariño y respeto. Este encuentro podría significar muchas cosas. Y si bien ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones oficiales hasta el momento, los medios turcos ya hablan de una posible reconciliación amorosa o incluso un proyecto conjunto muy reservado. Cuando los periodistas intentaron acercarse a Atay Ulusoy unas horas después del encuentro, él simplemente dijo: no tengo comentarios por ahora, pero fue una conversación necesaria. Una frase que solo aumentó la incertidumbre y la curiosidad de todos sus seguidores. Por su parte, Azal Kaya fue vista saliendo de su casa al día siguiente, vestida de manera casual pero con una sonrisa que no pudo ocultar. Al ser consultada por los reporteros, dijo: fue una linda visita. No siempre todo tiene que ser trabajo, a veces también hay amistades que perduran. Esta afirmación, lejos de calmar los rumores, avivó aún más las esperanzas de sus seguidores de ver algo más entre ellos. Horas más tarde, los fans más dedicados empezaron a analizar cada detalle en las redes sociales, desde la ropa que llevaban ambos hasta los posibles significados ocultos de sus gestos. En particular, una pulsera de cuero que llevaba a Atay Ulusoy llamó la atención. Esa pulsera se la regaló Azal en 2012 durante el rodaje de la serie, aseguraban algunos seguidores nostálgicos. ¿Podría esto ser una señal de que los sentimientos del pasado han resurgido? Mientras tanto, los medios de comunicación turcos no tardaron en entrevistar a colegas y amigos cercanos de ambos actores. Un director con quien trabajaron en el pasado comentó: Azal y Atay siempre tuvieron una química especial, dentro y fuera del set. Nunca dejaron de respetarse y apoyarse mutuamente, incluso cuando sus carreras tomaron caminos distintos. Esta declaración alimentó aún más el interés del público y la prensa. En medio de esta creciente expectación, varios medios comenzaron a especular que esta reunión podría estar relacionada con una producción secreta de una importante plataforma de streaming internacional. Según fuentes internas, habría un nuevo drama romántico en desarrollo con temática nostálgica, y los productores estarían buscando revivir una dupla legendaria de la televisión turca. ¿Será esta la razón real detrás del misterioso encuentro? La noticia se extendió rápidamente más allá de Turquía. Portales de entretenimiento en España, América Latina e incluso Italia comenzaron a publicar artículos bajo títulos como: Azal y Atay, la pareja dorada de la televisión turca regresa, y un reencuentro que podría conquistar al mundo. Esa misma noche, Azal compartió otra historia en Instagram, una imagen de una taza de té medio vacía sobre un libro abierto. La descripción decía simplemente: algunas conversaciones no necesitan ser entendidas por todos.
Esta publicación fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que lo ocurrido tenía un significado especial, al menos para ella. Los foros de fanáticos se llenaron de teorías. Algunos hablaban de una reconciliación sentimental, otros aseguraban que se trataba de una campaña de expectativa para un proyecto secreto. Pero todos coincidían en una cosa: ver a Azal Kaya y a Atayu Luzoy juntos nuevamente había sido un regalo inesperado. Días después, apareció una nueva pieza en el rompecabezas. Un conocido guionista publicó un tuit enigmático: cuando el pasado toca a tu puerta, a veces es para recordarte quién eras, y otras, para ofrecerte una segunda oportunidad. Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en conectar los puntos. La conversación en redes seguía en ebullición. Algunos seguidores comenzaron a organizar una campaña bajo el hashtag #Azatay 2025, exigiendo una nueva serie protagonizada por ellos. La campaña fue tendencia en cuestión de horas y llegó incluso a ser tema de conversación en programas de televisión matutinos. Por otro lado, algunos periodistas de espectáculos advirtieron sobre la posibilidad de que todo fuera una estrategia publicitaria cuidadosamente planeada. Nada en el mundo del espectáculo es coincidencia, dijo una conocida comentarista. La casa de Azal está en una zona muy expuesta, y los paparazzis siempre están cerca. Si realmente quisieran privacidad, podrían haber elegido otro lugar. A pesar de todo, tanto Azal como Atay guardaron silencio durante varios días. Fue recién una semana después que Azal publicó un breve video en sus redes, en el que se la veía sentada frente a una cámara, aparentemente en un set de filmación. En el fondo, se escuchaba la voz de un hombre diciendo: vamos de nuevo, desde el principio. Aunque no se reveló nada más, los fans aseguraron que la voz pertenecía a Atayu Luzoy. En paralelo, los portales de noticias comenzaron a hablar de un posible remake de Amferiakoy Doom o una serie completamente nueva que retomaría algunos de los elementos que convirtieron a aquella historia en un fenómeno. Incluso se filtró una posible sinopsis preliminar, en la que dos viejos amigos se reencontraban después de años para resolver un misterio del pasado. Mientras tanto, en una entrevista reciente con una revista de moda, Azal fue consultada indirectamente sobre su relación con Atay. Con una sonrisa pícara, respondió: a veces, las personas regresan a tu vida por una razón. Y no siempre es necesario explicarlo todo. Esta frase fue interpretada por muchos como una clara señal de que hay algo más entre ellos de lo que están dispuestos a admitir públicamente. Finalmente, se filtró una imagen del set de rodaje en el que ambos aparecían abrazados, entre risas, en lo que parecía una pausa entre tomas. La química seguía intacta. Los comentarios no se hicieron esperar: la magia ha vuelto, esto va a ser épico, no puedo esperar para verlos de nuevo juntos en pantalla. Y así, lo que comenzó como una simple visita frente a una casa en Bebek, se transformó en el renacimiento de una de las duplas más queridas del espectáculo turco. El tiempo dirá si esta reunión fue solo un bonito recuerdo o el comienzo de un nuevo capítulo, tanto en sus vidas profesionales como personales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario contándonos qué piensas de este inesperado reencuentro. Hasta el próximo video.